Me llamo Carlos Vladimir Rodríguez, soy de la Ciudad de México, vivo acá en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca. Aarhus es la segunda ciudad más grande de Dinamarca. Llevo viviendo aquí año y medio, estoy haciendo un doctorado en econometría en un centro de investigación de la Universidad de Aarhus y al menos estaré por acá entre año y medio y 2 años más. Mi primer hobby favorito es ser feliz con mi esposa, pasar todo el tiempo que pueda con ella. Mi segundo hobby favorito es entrenar triatlón. Inicié en el triatlón hace... Formalmente en realidad no llevo mucho, formalmente llevo tal vez como unos 2 meses o algo así. Pero bueno, inicié como retomé la vida deportiva hace poco menos de un año, hace como unos 8 meses. Todo inició porque bueno, había tenido otra vez problemas de obesidad, andaba un poco deprimido por el frío, el clima, el idioma, la comida, etcétera. Entonces bueno, empecé bueno a entrenar con un entrenador que es altamente recomendable, 100% profesional. Él es de la ciudad de Barcelona, en España. Y bueno, tengo un entrenamiento personal con él. Y bueno, inicialmente me empezaba a entrenar para realizar triatlones. Después tuve una desafortunada pérdida de bicicleta. Entonces fue cuando me empecé a entrenar para cumplir un sueño que tenía yo, que era correr un maratón. El maratón, bueno, fue el primero que corrí. Fue este año en la ciudad de Barcelona, en España. Fue en el mes de marzo. Me fue bastante bien, lo disfruté mucho y bueno, digo, no tuve un tiempo destacado ni mucho menos, pero pude terminar. En este canal lo que voy a estar tratando es de subir videos, realizando compartiendo con ustedes algunas experiencias que tenga y que vaya teniendo y conocimientos que me gustaría compartir con ustedes acerca de lo que es el triatlón, pero sobre todo el triatlón enfocado como hobby, enfocado hacia personas completamente amateur como yo, cuyo origen es puramente diversión y sobre todo tener una mejor calidad de vida y sobre todo orientado a disfrutar del deporte al aire libre, del deporte en sí en general. Para terminar, hoy me tocó entrenar 2 horas de bici a cambio de ritmo, un poco de fartlek en la bici, después corrí unos cuantos kilómetros. Me estoy entrenando para dentro de 15 días, tengo mi primer triatlón, es un triatlón, un sexto Ironman. Ya no me acuerdo cómo se llama la ciudad, creo que se llama Herning, en la costa oeste o por ahí de la costa oeste de Dinamarca. No estoy muy seguro si a finales de junio realizaré un cuarto Ironman en Odense. Odense está hacia el norte de Dinamarca. Luego en agosto tengo un triatlón olímpico en la ciudad de Billund, o no me acuerdo en qué ciudad, pero creo que está cerca de Copenhague. Y bueno, terminaré, creo, no sé, no estoy muy seguro si ahí termino la temporada, pero en septiembre haré un half Ironman aquí en la ciudad de Aarhus. Bueno, Aarhus es la segunda ciudad más grande de Dinamarca, como ya había comentado, es una ciudad realmente bella, es una ciudad pequeña, la calidad de vida que uno puede tener acá es bastante alta. El clima creo que no es de los peores que se pueden encontrar en el mundo, pero bueno, para mí es un clima complicado. El sol comúnmente no se asoma por estos lugares, son días oscuros, hay tal vez 1 o 2 meses del año en donde es más proclive que uno vea el sol, pero bueno, el aire por acá es comúnmente muy fuerte, no en vano. Dinamarca genera electricidad a partir de bueno, la utilización del aire, es energía eólica en su mayor parte. Estamos a nivel del mar y bueno, de hecho estoy justo, bueno, hoy terminé el entrenamiento aquí pegado a la costa. Esto es un poco de lo que es una de las partes de la ciudad de Aarhus, es realmente muy bella, famosonas de Aarhus. Y bueno, esto es apenas un poco de lo que es mi casa hoy en día.